Bueno, para comenzar tenemos que hacer la diferenciación entre la función del Espíritu Santo en un incrédulo versus la función del Espíritu Santo en un creyente. Entonces, en el incrédulo, comencemos por ahí. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo hace en el incrédulo es que lo convence de pecado. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos enseña también que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo primero. Entonces, la persona que está muerta en delitos y pecados, literalmente tiene su mente iluminada a la hora que el Espíritu Santo comienza a trabajar. La mente es iluminada y él recibe vida eterna. Él tiene que ser traído de la muerte a la vida, literalmente. Y eso es lo que en inglés llaman the quickening of the mind, el despertar de la mente. Entonces, imagínate a Lázaro por un momento que estaba muerto. Y Cristo le dice, Lázaro, sal fuera. Piensa por un momento, si Lázaro respondió a la orden de Jesús, él tuvo que haber oído la orden de Jesús. Y para oír la orden de Jesús, él tenía que estar vivo primero. O sea que Jesús, antes de hablarle a Lázaro, quizá de manera simultánea, o sea, inmediatamente antes, pero tuvo que traerlo a la vida. Una vez Lázaro está vivo, Lázaro entonces puede escuchar, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale afuera. Tú puedes imaginarte eso exactamente en el mundo espiritual. Antes de que la persona pueda entender el Evangelio, él tiene que estar vivo, porque cuando él está muerto, él no puede entenderlo. De manera que el traer a alguien a la vida es algo que ocurre sin que nadie se dé cuenta. Por eso que Cristo dice en Juan 3 que el Espíritu Santo es como el viento, que no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces la persona es despertada, ya él nació de nuevo. Ahora que él despertó, ahora él está oyendo un mensaje o una invitación a recibir a Cristo. La invitación es importante porque a él se le está invitando a que él ponga su confianza en Cristo. Es parte del proceso, pero ya él entiende, él tiene una mente viva, él tiene entendimiento. Y ahora con eso que él entiende, como ya ahora está vivo, su conciencia ha sido sensibilizada a los pecados que él antes cometía y que realmente no le importaban. Y de ahí donde viene el sentido de dolor y de arrepentimiento y de vergüenza, porque él está vivo ahora. Entonces ahora él tiene ese sentido de dolor, de vergüenza, de arrepentimiento, pero ahí él está oyendo un mensaje que le dice que Cristo salva, él está oyendo un mensaje que Cristo fue y pagó por tus pecados. Entonces ahora él ejercita voluntariamente el arrepentimiento, va donde el Señor, ahí mismo donde esté sentado o lo que sea, o pasa adelante en algunos otros casos, y le dice, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por lo que he hecho, gracias por tu sacrificio en la cruz. Y entonces en ese momento él le entrega su vida, pero ya él nació de nuevo. Lo que él está es sellando y completando algo de lo cual él tiene que participar. Por eso es que cuando la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, sí, porque él tiene que ejercitar esa fe basada en el mensaje que oyó, pero la única manera de ejercitarla es si él está vivo primero, si lo han hecho nacer de nuevo. Y esa es la obra del Espíritu en el incrédulo. Entonces, yendo ahora al pasaje de Lucas 11:13, con la cual iniciaba la pregunta, yo quisiera leer el texto comenzando en el versículo 9, porque ahí es donde inicia el contexto. Y yo os digo, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces Cristo está hablando de una actitud positiva hacia otorgar de parte de Dios cuando escucha la oración. O suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces Dios nos está diciendo que yo puedo pedir por el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a ver las dos categorías, incrédulo y creyentes. Para el incrédulo yo puedo pedirlo en el sentido de que el Espíritu venga a darle vida eterna, a hacer nacer de nuevo a alguien que no conoce al Señor todavía, no le ha entregado su vida al Señor. En tu vida, cuando tú pides por el Espíritu, tú estás pidiendo llenura del Espíritu.
Lo que tú estás pidiendo es más de la manifestación del Espíritu en tu vida de lo que hasta ahora tú habías estado teniendo. Y la mayoría de la gente, cuando oye esa terminología, inmediatamente piensa en lenguas y todo ese tipo de cosas. Esa no es realmente la connotación que la palabra le da. Cuando la palabra de Dios habla de llenura del Espíritu, frecuentemente lo que tú ves es persona con más fe, persona hablando con más denuedo, persona teniendo capacidades ahora aumentadas que ya antes tenía, porque el Espíritu estaba ahí. Entonces ahora la llenura me permite a mí, dependiendo de lo que yo haga o el ministerio que tenga, yo puedo orar más intensamente, yo puedo orar más enfocadamente, yo puedo, si amo, puedo amar mucho mejor ahora porque tengo llenura del Espíritu. Si mi función es enseñar, pues enseño con más claridad, con más soltura, con más fluidez. Si mi función es predicar, enseño con más efectividad. El poder del Espíritu se siente cuando la gente recibe la predicación, se siente más convicta, escucha con mayor entendimiento. Si tu función es, si es hospitalidad, por ejemplo, en un momento dado, y el Espíritu te ha llenado para eso, pues el que está recibiendo tu hospitalidad se siente ministrado por la manera como tú lo estás haciendo. De manera que cuando hablamos de llenura del Espíritu, estamos hablando de la manifestación ampliada de lo que el Espíritu vino a hacer en tu vida de manera natural. Cuando tú contristas al Espíritu, ¿sabes lo que ocurre? Que el Espíritu se autorrestringe y no está teniendo las manifestaciones que normalmente tenía. Él no ha perdido poder. El Espíritu sigue con el mismo poder que él tenía antes de tú contristarlo, pero él sí se restringe como parte de tu disciplina. Pero cuando eres llenado, entonces todo lo opuesto. El Espíritu entonces florece, o mejor dicho, muestra su florecimiento, porque él no empeora, él no mejora su poder, él no disminuye su poder, pero él deja ver con mayor claridad su poder y por tanto las manifestaciones de su poder en tu vida conforme a las responsabilidades que Dios te haya dado. Entonces tú puedes pedirlo, debes pedirlo, pero como creyente estás pidiendo llenura, estás pidiendo más manifestación de ese Espíritu. Y para el incrédulo tú puedes pedir que el Espíritu le dé vida a alguien. Se supone que debemos hacer eso continuamente. Entonces yo creo que a eso es que Cristo se está refiriendo, pero no olvides, Cristo conectó la oración con el Espíritu de Dios, con la dádiva del Espíritu. ¿Cuánto más vuestro Padre sabrá dar el Espíritu Santo a quienes os pidan? Y cuando el día de Pentecostés llegó, los discípulos estaban en el aposento alto orando y llegó en medio de su oración, tal cual Cristo le había dicho o le había instruido que hicieran. Tú oras y Dios da el Espíritu. Dios ya sabía que iba a dar el Espíritu, pero Él los quería orando cuando el Espíritu llegara, porque era lo que lo iba a preparar justamente para su venida.